Oh San José bendito, protege a nuestra familia en la caridad y en el amor. Bendice a todos tus hijos en la Santa Iglesia de Dios y concédenos una vida justa y una santa muerte. Amén. Muy bien, pues de inmediato vamos a entrar en la temática de este programa que vamos a dedicar a la violencia doméstica conyugal. Violencia doméstica conyugal, un tema que hemos querido desarrollar para las parejas porque es tan actual, hay tantos casos que salen en los periódicos, cuántos casos van a los tribunales y la mayoría se quedan en el silencio, en el silencio y en el grito ahogado de sobre todo mujeres y niños que sufren la violencia doméstica por parte generalmente más de sus papás, de los esposos pues de estas mujeres que prefieren callar para no armar un escándalo, que prefieren callar para evitar quedarse sin un esposo o sin un padre para sus hijos porque podrían, por la violencia que les propina el marido, ir a la cárcel. Prefieren callar y el silencio es simplemente un abono, un fertilizante para la violencia doméstica. Por eso hemos querido nosotros también tocar este tema de la violencia doméstica conyugal en sus diferentes ángulos y que ojalá ayude a la convivencia de las parejas. Usted puede llamar, usted puede interrumpir, no tenga pena, usted no interrumpe, usted más bien nos ayuda a hacer de este programa algo más vivo, algo más concreto, a interactuar conmigo, interactuar con Radio San José, interactuar con todos los oyentes. Vamos a comenzar, diciendo ¿qué significa el término violencia y el término doméstica? Mire, violencia es todo gesto o toda acción, ya sea mental, emocional, verbal o comportamental o de conducta, pues, que se dirige en este caso hacia el ser amado y hacia los seres amados, que son los hijos. Violencia es agresividad dirigida, vectorizada, es decir, va en dirección hacia alguien. Y vamos a ver sus causas, vamos a ver sus consecuencias, etcétera. Pero el concepto es ese, es una agresividad no manejada, una agresividad no controlada, es una agresividad a veces no comprendida por el mismo sujeto que la explota, y esa agresividad que lleva de trasfondo tantas causas es la que queremos hoy aquí analizar. Agresividad. Fíjese que la agresividad, el enojo manifestado, o el enojo que explota o que a veces se reprime, pero que por dentro sacude y que si se mete dentro y no se expresa, sale de otra manera en la persona, es lo que va generando un ambiente de violencia doméstica. Doméstica quiere decir, viene del latín, del domus, de la casa, violencia en casa quiere decir, violencia en el hogar. Ahora, ¿se ha fijado usted que cuando hablamos de violencia doméstica, lo que sorprende es que se dirija hacia un ser amado, hacia alguien que cautivó nuestro corazón, nuestra mente en un momento dado de nuestra vida y que por ciertos factores ahora es el blanco al cual se dirigen todos los flechazos, todas las pedradas, todos los tomates podridos que se puedan, todo aquello que signifique vendetta o ataque. Pero vamos a ver de fondo cuál es la psicodinámica, es decir, la dinámica interna, qué es lo que pasa en el corazón de una persona que en su casa
explota en violencia verbal o en violencia gestual o en violencia comportamental. Fíjense que cuando hablamos de la violencia y hablamos de violencia verbal, es que la persona solo llega a ese nivel, no es una violencia que violenta lo físico, no es una violencia física, no es que pega golpes con las manos o con los pies, no empuja, no da pescosadas, no deja moretes, pero la violencia verbal deja otros moretes y deja otras cicatrices. La violencia verbal es muy dañina porque con la lengua podemos nosotros punzar, podemos agredir, podemos pulverizar, amenazar, decir, torturar. Mire que con la violencia verbal se puede hacer tanto daño y a veces daños más graves que los daños físicos, que los daños hechos al cuerpo con una pescozada, con una patada, con qué sé yo. La violencia verbal, cuando llega a unos niveles en que se dicen cosas que ni se querían decir, porque sabe que el enojo hace que uno pierda la cordura, el control, que el enojo hace que uno se ofusque, que sea más instintual en sus reacciones desproporcionadas. Entonces, cuando se está en un proceso de violencia doméstica que se va generando poco a poco, la primer violencia, más que el golpe, es la palabra que hiere, la palabra que penetra, la palabra que sacude, la palabra que avergüenza, la palabra que se burla del sujeto que se tiene enfrente, la palabra que no se dice toda. Fíjese que hay palabra que hiere más y es la palabra silenciosa, es decir, cuando no dices nada y está diciendo todo. En un silencio no quiere decir que no esté ofendiendo. Un silencio puede interpretarse de tantas maneras y puede ser un silencio violento también. Hay personas que le dicen a su cónyuge, yo prefiero que me grites, que me digas algo, que reacciones, pero que te quedes así, mudo, que te quedes así muda, que no, que como que no estuviera yo aquí, me ofende más. Fíjense qué curioso, hay personas que prefieren reacción, pero hay violencia y hay agresividad silenciosa y que se vuelve lo que como mecanismo de ataque, a veces es un mecanismo de defensa también, se le llama agresividad pasiva, que es cuando no digo nada expresamente, no hago ninguna acción expresamente, pero estoy diciendo no a mi manera, estoy oponiéndome a mi manera, estoy haciéndole entender a mi manera al cónyuge que estoy violento, que estoy enojado, que estoy agresivo, o que estoy agresiva. Les voy a poner un ejemplo de este tipo de violencia silenciosa. El no dirigir la palabra es una violencia. El no te hablo es una violencia, porque le estás diciendo no me importas, no te quiero, no eres importante, no existes para mí. No hay peor golpe que expresar eso con el silencio violento. ¿Se dan cuenta cómo la violencia tiene entonces un contexto, un parámetro, unas medidas que van más allá del pescozón, que van más allá del golpe físico? Esa es la violencia verbal. Pero fíjense que la violencia verbal tiene otra violencia más antes, como anticipación, como contexto, como preparación para la violencia que ya brota en forma de palabra, y es la violencia mental. Toda violencia nace en la mente y en el corazón, lo dice el Señor. Del corazón sale la discordia, sale la violencia. Por lo tanto, la violencia primero se elabora, se procesa, hay un processing, hay una procesación de datos internos que son los que hacen que se genere la violencia verbal o la violencia de gestos, que se llama gestual, o la violencia comportamental, que es cuando ya hay acciones típicamente y propiamente groseras, dañinas, perjudiciales
físicas. Está la violencia gestual, que también puede ir sola o acompañada de violencia de palabras, violencia verbal. Y la violencia gestual, pongamos una mirada agresiva, una mirada de indiferencia, una mirada de acusación, una mirada que te avergüenza, una mirada que te condena, una mirada que te señala, una mirada que te humilla. Esa es violencia, también violencia doméstica, se da en las parejas, una violencia que a través de la mirada penetra y golpea el corazón del cónyuge. Y estas duelen más, este tipo de violencias, duelen más, son muy sutiles, son muy finas, tan finas son como el polvo que se mete en los electrodomésticos. Esa es una violencia que golpea. Y si va unida a una palabra, imagínense, wow, eso marca más el corazón del cónyuge. Está la violencia comportamental. Es decir, es esa violencia que ya pega pescozada, ya pega reempujones, ya pega golpes, ya deja morados en los brazos, en la cara, ya hay verdaderamente un descontrol. Y es este tipo de violencia que es la que más se ve y es la que ahora, en nuestros tiempos, no se debería permitir. A mí me ha tocado ya en el desempeño de mi especialidad psicológica, el recibir casos de referencia por parte de los juzgados, de los tribunales, en algunos de los países donde he servido como párroco, como asistente de una parroquia, como vicario. He recibido casos de los tribunales en los cuales se me envía a la persona acusada de violencia doméstica para una consejería psicológica que le ayude a superar la situación, porque de lo contrario va a la cárcel el sujeto. Entonces se dan cuenta que estoy hablando de casos concretos. Repito las 3 clases de violencia: la violencia mental interior, que provoca la violencia verbal o la violencia de gestos o la violencia propiamente física, que es la que más quizá se piensa únicamente como violencia, pero las otras son violencia. Hay violencias que son más sutiles. El invadir el terreno de la pareja, violencia como no te permito privacidad, violencia como soy yo aquí el que mando y nadie decide si no, yo no decido. Esas son violencias también, son violencias conductuales, violencias comportamentales que se ejercen en la pareja. Cuando no se respeta cualquier derecho humano de los básicos, se está violentando al cónyuge. Todo ambiente de inseguridad, todo golpe, toda humillación, toda esa violencia psicológica, toda la violencia psicológica que pueda desatarse contra el cónyuge, obviamente es violencia doméstica que afecta a todos los que viven bajo el domus, bajo el techo de casa, que quiere decir casa domus. En la violencia se da cuando se ve al cónyuge como un adversario, como un enemigo. ¿Cómo es que se llega a ver al cónyuge con quien se ha compartido alma, corazón y cuerpo? ¿Cómo se le llega a ver como enemigo? Mire que la relación humana se va deteriorando, como la erosión. Cuando caen esas grandes tormentas en el invierno, se puede ver cómo va erosionando la colina. Es cuando el peligro de que se venga abajo y encima de la carretera algún promontorio de la colina. Pues igual la violencia doméstica no se improvisa, es el poco a poco que va desmoronando las personas violentas y a quienes se les hace daño con la violencia. Entonces, pero decimos, ¿cómo es que se fue erosionando el cónyuge? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué exactamente sucedió en la mente de cada uno para que ahora no se puedan ni ver y para que hayan matado el amor? A fuerza de tanta violencia, se mata el amor. Aunque hay algunas personas que a pesar de la violencia siguen amando al cónyuge. ¡Wow! Eso habría que juzgarlo bien para que no sea un episodio que se llama masoquista, es decir, que le gusta sufrir por parte del cónyuge.
del cónyuge que se vuelve sádico, es decir, que goza en hacer sufrir a su pareja. Hay cónyuges así, pero esto ya es desviaciones mentales, son trastornos mentales que, hombre, no hay que descartarlos en una exposición como esta, pero nos referimos más a esa violencia doméstica de todos los días, de alguna vez en la semana, de alguna vez o 2 veces o 3 veces en el mes, y que van minando, erosionando el ambiente de la pareja y por supuesto el ambiente de los hijos. Ahora, cuando se llega a ver al cónyuge adversario, entonces ya se ha perdido la cordura, se ha perdido la visión espiritual de ver al cónyuge como la ayuda adecuada que Dios dice que nos puso al crear al ser humano y al crear la creación. Al hombre le dio la ayuda adecuada. Habría que entonces ir hacia atrás. Cuando hay problemas de violencia doméstica ya en la pareja, hay que hacer una revisión del proceso de violentación, del proceso de erosión que ha habido en la pareja para llegar a ya desquitarse y sacar la agresividad, sacar la frustración a través del enojo así explotado, reventado. Es que en vez de ver al cónyuge como un adversario, hay que saber verlo como la ayuda adecuada. Pero fíjense que cuando se ve al cónyuge como adversario, entonces se le ve como una amenaza a mis propios intereses. Si el cónyuge lo veo yo como amenaza, es que está invadiendo mi propio territorio y está metiéndose en mi terreno de libertad, está metiéndose en algo que es solamente mío. Y entonces esa es una de las causas de la violencia, de que el otro se ve amenazado, se ve invadido por el cónyuge, que no le deja espacio, que no le deja un respiro, que no le deja un respiro. Vamos a ir concluyendo esta parte del concepto de la violencia para pasar a la psicodinámica de la violencia. Y luego, cuando se ve al cónyuge como adversario, que se le ve como amenaza, pero óiganme, hay que saber ver también no solo la amenaza en el cónyuge, sino algo positivo. Es decir, ¿por qué no vemos al cónyuge que en sus diferencias conmigo es la riqueza que me complementa? Lo que yo no tengo lo tiene ella, lo que ella puede decir lo que yo tengo no lo tiene él. Eso es parte de todo este entramado de la violencia doméstica. Hay que ver al cónyuge como una riqueza más que como una amenaza. Las diferencias a veces son las que hacen que se vean como adversarios, y adversarios que hacen perder como el propio estatus, la propia posición, la propia fama, la propia autoestima. Cuando sentimos al adversario en el cónyuge, hemos perdido muchísimo, porque el cónyuge no se te fue dado para que sea tu dominador o para que tú domines a tu cónyuge, sino al contrario, Dios los ha creado para que sean el complemento el uno del otro. Vamos a quedarnos aquí por el momento, Vamos a ir a la primera pausa musical de este programa, pero recuerde que volveremos aquí a los otros segmentos para seguir clarificando el concepto de violencia doméstica, todas sus causales, las causales, es decir, las causas de dónde viene, las consecuencias, importante en un análisis de esta naturaleza. No vaya a cambiar Radio San José, es más bien tome el teléfono habilitado en cabina, el 22 98 56 73. Yo sé que va a ser quizá difícil que alguien llame, pero inténtelo, porque más de alguna señora dice, yo quisiera hablar, pero si me reconoce la voz, entonces cuando termine de colgar el teléfono, mi marido me va a dar con un garrote otra vez. O sea, es provocar más violencia. No, usted sepa hacerlo. Ya regresamos pues, no nos cambie, vámonos a una pausa musical. Que
¿Qué hacemos gritando en la casa todo el tiempo y al mismo tiempo? Si cuando todos hablan nadie escucha, y cuando nadie escucha estamos solos. ¿Qué hacemos creando distancias en un espacio tan pequeño que solo es grande si estamos unidos? Y si no hay unidad, lo que tenemos no es familia. Si no nos perdonamos, no es familia. Si no nos soportamos, no es familia. Si ya no conversamos, ni siquiera nos miramos, no es familia. Sin risas, sin abrazos, no es familia. Cada quien por su lado, no es familia. Si no nos encontramos, tan solo nos tropezamos. Porque este espacio breve y compartido, para el cual el mismo Dios nos ha elegido, es solo una familia cuando amamos. ¿Qué hacemos perdiendo segundos si nuestro tiempo está contado? Y a cada instante queda un día menos para decirnos cuánto nos amamos. ¿Qué hacemos callando lo bueno y publicando los defectos? Que si las rosas no tienen espinas, pues ya no es un jardín. Lo que tenemos no es familia. Si no nos perdonamos, no es familia. Si no nos soportamos, no es familia. Si ya no conversamos, ni siquiera nos miramos, no es familia. Sin risas, sin abrazos, no es familia. Cada quien por su lado, no es familia. Si no nos encontramos, tan solo nos tropezamos. Porque este espacio breve y compartido, para el cual el mismo Dios nos ha elegido, es solo una familia cuando amamos. Cuando amamos. Cuando amamos. Cuando amamos. Violencia doméstica. Cuánta violencia en el mundo y se genera en casa, se genera en el hogar, se genera en la pareja. Por eso este tema es importantísimo. Como quisiera que alguien tomara el teléfono al 2298-5673 y compartiera, preguntara, testificara cómo han vencido esos ambientes de violencia conyugal. Pero bien, nosotros continuamos mientras alguien quisiera compartir con su llamada telefónica, preguntar algo, etcétera. Atiendo muchas parejas que llegan al consultorio y voy distinguiendo yo cuántos tipos de violencia se pueden dar en casa. Mire, hay algunas violencias que son solapadas. ¿Sabe lo que es solapado? Encubierto, bajo, las indirectas, los desquites finos, es decir, las venganzas así muy finas. Son pura violencia. Yo sé que no le gusta el huevo estrellado con la yema dura. Así se lo voy a hacer hoy para que
para que pague algo. ¿Me entiendes? Esas son las finas violencias. ¿Ah? Yo sé que está haciendo frío, hoy no le pongo la colcha para que pase frío y tiemble en la noche. ¿Y cuántas violencias terminan en un acto conyugal no satisfactorio? Y justamente en la cama, allí se expresa y se disfraza mucha violencia. Ahí es donde a veces algunas esposas se desquitan. Y dice, para que sepas aquí quién es la que lleva el control y quién es la que se venga sobre todo. Ve, miren cómo la violencia muchas veces es como el hilito que lleva el rosario en el que se enhebran todas las cuentas. Por lo tanto, este tema es importante. La violencia doméstica que se vuelve como un juego de control. Un juego de control. Les voy a explicar esto. En mi pueblo dicen que el que grita traga más pinol. Es decir, cuanto más alzo la voz, cuanto más grito yo, manifiesto que soy más fuerte. Y por lo tanto, se vuelve a quien grita más, justamente para decir quién manda más en una discusión. ¿Han visto ustedes algunos shows en la televisión? Por ejemplo, voy a poner uno aquí, el tipo de show ¿Quién tiene la razón? O Laura, o ¿me entiendes? El tipo de shows en que comienzan a discutir los invitados y al final uno no sabe qué es lo que están diciendo. Igual en caso cerrado, cuando comienza la demandante y el demandado o viceversa a hablar al mismo tiempo y no se sabe, no se entiende. Y entonces justamente cuando la violencia verbal se vuelve como un juego de control, a ver aquí quién manda más, quién tiene más galillo traga más pinol, quien grita más aparenta ser más fuerte. Y no crean ustedes que solo los hombres son los violentos, a veces las mujeres son las más violentas en ese momento a nivel verbal y terminan quizá golpeadas, y eso es lo tristeza, terminan golpeadas físicamente por el varón que pareciera más fuerte. No crea usted, aunque parezca raro, pero en los periódicos ha salido el caso de aquel hombre que fue a los tribunales a demandar a su mujer porque le pegaba, y todo el mundo se rió del pobre hombre, como quien dice, mira, ¿y aquí qué ondas, qué pasa? ¿No? No, pero no crea, hay mujeres violentísimas. Yo mismo he atendido casos en que él llega a poner su lamento ante mí como sacerdote, como pastor de la Iglesia Católica, como sacerdote psicólogo, etcétera, porque él se ve violentado por ella. He tenido casos así y hemos tenido que hacerle terapia a ella para que reduzca su agresividad y su violencia. No crea usted que por ser mujer no es más violenta la mujer en ocasiones. Depende del carácter, que vamos a tratar en otros programas. Hay caracteres que son muy impulsivos, muy violentos, muy agresivos, expresamente violentos. Pero es un juego de control. Cuando la agresividad se vuelve un juego de control, explicamos por qué tantas guerras en el mundo. Y las guerras es simplemente un juego de control. ¿Quién es más fuerte? Ahorita que tenemos la amenaza de una guerra nuclear entre las Coreas. Es simplemente poner el termómetro en el mundo. Y entonces comienzan los más grandes a defender sus propios intereses de seguridad nacional o de seguridad internacional. Y esto es un juego de control. ¿No cree usted que las guerras son por motivos loables o por motivos patrióticos verdaderamente? No, esa es una fachada. Más bien es un juego de control, un juego de poder. ¿Quién puede más? Entre nosotros dos como pareja, ¿quién puede más? A ver, el que argumenta mejor y grita mejor su argumento, es un tipo de violencia muy dura. Hay personas que ante la violencia verbal no pueden reaccionar. Están tan heridas y tan enojadas y con tanta necesidad de explotar que no lo hacen, que no explotan. Se les atraganta toda la violencia y no logra salir nada y la engullen, la meten por dentro, y eso obviamente que le va a hacer daño no solo a nivel emocional, sino a nivel físico. Ya veremos las consecuencias y las expresiones fisiológicas de la violencia en el cuerpo. Quiero hablar de la violencia
como juego de control a nivel no verbal. Como juego de control a nivel no verbal, todo está en los ojos, en la mirada y en los gestos de aislamiento, de separación. No llego a casa a la hora, me tardo más, para que sufra, para que se dé cuenta quién es el que manda aquí. ¿Me entiendes? Son tipos de violencia de puros gestos. Yo sé que le enoja que llegue tarde, pues voy a llegar tarde, para que sepa quién manda, quién lleva los pantalones en la casa. ¿Me entiende? Se vuelve un juego de control de la persona, como si estuviera peleándose el territorio. Hay territorios que son invisibles, pero que son bien claros en la pareja. Y el territorio de aquí mando yo porque yo soy el varón es un territorio muy delicado y que los hombres no sueltan fácilmente. Pero en otros países, como Norteamérica y Europa, eso no funciona. Usted se da cuenta que ahora hay mujeres mucho más inteligentes, mucho más eficientes, más competentes, más fuertes, más profesionales en ciertas cosas que los hombres. Así que el mundo está cambiando y entonces la violencia viene de ambas direcciones, violencia femenina y violencia masculina. Pero es todo jugándose el control. ¿Se imagina cuánta violencia velada, es decir, escondida, bajo hay en las oficinas? Violencia entre las mujeres que compiten por un hombre que les gusta. ¿Cuánta violencia hay a nivel del noviazgo? Fíjese que por eso este programa toca todas las parejas, porque ya desde el noviazgo se puede ver si va a haber un juego de control, puro juego. Ya tenía razón Eric Berne cuando escribe en su libro ¿A qué juego estamos jugando? Justamente este tipo de dinámicas de poder, dinámicas de control. Hay una dinámica que hacemos a veces con las parejas. Yo me quito la faja y entonces llamo a una pareja voluntaria que quiera colaborar en la conferencia, le doy la faja a la pareja, uno agarra un extremo, otro agarra el otro extremo de la faja y les digo, comiencen a tirar. Y entonces comienza la dinámica del tirar la faja, cada uno tirándola con fuerza hacia sí mismo. Y entonces digo, bueno, ya que están probando las fuerzas, voy a poner temas yo. A ver, a nivel de dinero, ¿quién manda en la casa? Comiencen a tirar. Y entonces ahí se mira quién quiere ganar y quién no. A nivel de, qué sé yo, educación de los hijos. A ver, ¿quién controla? Y ahí comienzan a tirar otra vez la faja. Y así vamos poniendo temáticas como las que puse yo en programas anteriores de factores que hay que limpiar, por ejemplo, en la cuestión del trabajo, ¿quién controla más? Y comienzan a tirar. En los oficios de la casa, ¿quién controla? Y comienzan a tirar. Y es curioso cómo los dos quieren ganar y entonces ven la vida de la pareja como una competencia y como una negociación, no lo ven como una convivencia amorosa, sino una competencia. A ver quién saca ventaja, a ver quién gana. Es como si fuera territorialidad. ¿Sabe quiénes juegan a la territorialidad? Los grupos de poder, los narcotraficantes juegan al poder a ver quién se mete en el territorio del otro. Está muerto. Esa es la dinámica también de las pandillas. Pura dinámica de poder, de control, de territorialidad. Pues igual en la pareja, como que se fueron al matrimonio con agua bendita en la cabeza, con bendiciones del cura, pero cada uno llevaba en su alforja el poder y el control. A ver, ¿quién va a controlar esta cosa? Y a veces se oyen frases machistas, aquí los pantalones los tengo yo, y aquí mando yo, y se hace lo que yo digo. Esa es pura violencia. Si ahora no se puede concebir el matrimonio desde ese ángulo, discúlpeme, señor, discúlpeme, y no se me base usted en la Biblia diciendo es que yo soy el cabeza de la familia, aquí tengo que mandar yo.
se está equivocando, ¿sabe? San Pablo en el versículo anterior dice, sométanse los unos a los otros en consideración a Cristo. Cada uno está obediente y sometido a su cónyuge por amor, no por competencia, no por competencia. Y lo que pasa es que cuando se ve el matrimonio como un juego de control, como un juego de poder, entonces obviamente que se le abren las puertas al juego de la violencia del más fuerte. Y cuando se juega a la violencia del más fuerte, obviamente el que es víctima y se hace víctima porque es víctima, cae en la trampa del sometimiento y de la identificación con el agresor. Y entonces, si él es el agresor, si él es el que lleva el grito, el mando, el que lleva las riendas, entonces va a intentar de ejercer el poder, de ejercer el control y ejercer el mando, y la otra persona queda bajo el juego del sometimiento, que muchas veces se vuelve para las señoras como un mecanismo de sobrevivencia. Tengo que someterme, si no, aquí muero. Y cuando la violencia se vuelve ese juego de control, entonces se da el dicho latín, mortua vita mea. Lo voy a volver a repetir porque es importante. Mortua vita mea. O sea, mueres tú para que yo viva. Uno de los dos tiene que vivir. Y obviamente soy yo el que voy a vivir. Tú vas a morir en esta batalla. Cuando se da el juego de control, mortua vita mea, óigame, eso ya no es matrimonio, eso es pura competencia, ese es juego de control. No se casaron para controlarse, sino para amarse. Tenemos la primera llamada telefónica. Es un placer atenderle, gusto de saludarla y le agradezco esta llamada porque ya me hacía falta. Dígame. Eso estoy escuchando yo. Sí, dígame. Fíjese que yo tengo un pequeño, digo pequeño, ¿verdad? Porque es problema de mi hija. Tengo una hija que tiene 26 años. 26 años. Entonces conoció a un joven, creo que de la misma edad. Ajá. Pues fue algo tan rápido que no me pareció. Sí. Estuvieron menos de un año juntos. Ajá. Juntos en el noviazgo. Compartieron, creo yo, digamos. Ya tuvieron relaciones sexuales. Exactamente. Pero solo fue poco tiempo, unos meses. Ajá. A mí no me pareció el muchacho desde que lo conocí. ¿Qué le notó usted, pues? ¿Por qué no le pareció? Lo veía todo. No trae para hogar. ¿En qué sentido? Porque cuando estuvo el poco tiempo con ella, yo lo veía de que la tenía, pero como que solo era ella, como que ella había nacido del viento. Nunca me tomó en cuenta a mí. Entonces, cuando ella trabajaba, él se ponía en el trabajo de estarla controlando, pero exageradamente. O sea, él era un controlador. Sí, pero exagerado. ¿Celoso? Sí. Celoso. Entonces, mi hija siempre trabajaba y cuando alguien le llamaba, él no quería que tuviera ni roces con los compañeros de trabajo. ¿Usted siente que eso es violencia también? Sí. Claro que es violencia. Sí. Los celos se vuelven violencia, son algo patológico, es una manera de controlar, todo control negativo, que ofenda a la persona, que la amarre, que no la deje libre, es una violencia. Ajá, y fíjese que ella, yo la veía, porque primero se la llevó a su casa con sus papás. Sí. Bueno, y así, luego después pasó un tiempito que mi hija se puso bastante malita de salud. Y fíjese que a pesar de que veía que mi hija caía, porque ella caía desmayada, tenía problemitas en el corazón, estaba bastante enferma. ¿Ah, sí? Y mire, luego de que reaccionaba,
yo me la traje a la casa, le dije que se quedara aquí, ¿verdad? Entonces, él se quedó por ese tiempo, quizás un mes fue lo que estuvo, pero con ese mes me bastó para conocer qué clase de hombre era, porque mi hija caía mal, solo reaccionaba y ya le estaba diciendo, solo había los 2 días Y se da cuenta del juego, Si hay un controlador, hay una víctima. Y entonces se dio un juego psicológico maligno, pero maligno, óigame, se llama el triángulo de Karman. Repítamelo, por favor, ¿cómo se llama? El triángulo de Karman. De Karman, con doble N al final. Karman. Y Karman dice que cuando hay un perseguidor, en este caso, él era el perseguidor, el violento, el agresivo, a nivel psicológico, a nivel gestual, a nivel verbal, quizá no a nivel de golpes, ella le siguió el juego y se volvió una víctima. Y entonces la víctima se somete al perseguidor, se identifica con los intereses del agresor, en este caso de él, se le somete. Ahí el verbo someter se da una sumisión y entonces ya la víctima está impotente. Baja autoestima, depresión, tristeza, falta de energía, ya no reacciona, prácticamente se funde en el carácter y en las decisiones del perseguidor, y eso fue lo que estaba pasando. Sí, fíjese que solo despertaba lo que le quería decir, ya le estaba exigiendo, háceme comida, amor tal, mire, no movía un dedo él, todo lo quería en la boca, yo deseaba agarrarlo del pelo y sacarlo de mi casa. Y ella toda temblorosa se levantaba y decía hacerle las cosas. A él. Ella trató de agradarlo como no tiene una idea, porque ella decía que soñaba con formar una familia feliz. Pero entonces, se da cuenta el pero vine yo y le dije, me disculpas, le dije, sí lo amas, pero yo no quiero ese hombre aquí, le dije. Hasta que tuvo que salir corriendo ella una vez de la casa y le jugó la vuelta solo para que él saliera atrás y ya no lo dejamos entrar. Así es como lo quitamos de encima. ¿Así como? ¿Cómo? ¿No leí la última parte? Así es como ya nos quitamos de encima, pues, a él, que ya no está con nosotros. Y entonces su hija se fue a vivir con él. No, lo dejó. Ajá. Está conmigo. Ah, está con usted. Sí. Pero ella quería dejarlo. Fíjese que ella, como le repito, no encontrar un buen hombre y que ella pensó que lo había encontrado. Pero cuando ya vio la realidad de las cosas, que cuando ella recibía su dinerito, tampoco le quería comprar nada, sino que se iba al súper, según yo, que de él compartía su dinero también, y no solo ella era la que cargaba con las cosas. Incluso lo sacaba, entonces comíamos, y era un ella mantenido. terminaba pagando todo. Es un mantenido, ¿no? Ajá. Trabajo, porque él tiene trabajo. Lo único que tiene un hijo. Entonces, el dinero de él lo utilizaba para llevarle a la mujercita todo para el 15. Y ahí era donde yo me molestaba, porque para que había buscado otra mujer si sabía que siempre iba a estarle dando todo hasta la otra mujer. Ah, o sea que tenía un amante. Era la primera que él tuvo, y tuvo un niño con ella. Mire que ese tipo de personalidades, obviamente no maduró, él simplemente era un egocentrista muy fuerte, y un egocentrista que se imponía, y se imponía con celo, con control, con dominio. Esa es justamente una violencia doméstica, y menos mal que su hija se dio cuenta a tiempo. Sí, porque fíjese que ella todo le decía, todo, incluso hasta le decía los nombres de sus compañeros de trabajo, para que él no estuviera con dudas, pero la tenía bien controlada, sí. Bien feo. Fíjese que tocamos los celos en el programa anterior, pero este celo enfermizo, este celo que controla hasta lo más mínimo, se vuelve un tipo de violencia fina, sutil, pero tan violencia como las otras violencias. Y hacen daño mentalmente, es decir, emocionalmente hacen daño, por lo tanto, al cuerpo, hacen daño a toda la persona. ¿Su hija se enfermó durante ese tiempo? Fíjese que no, gracias a Dios. Yo la veía que como que quizás ella lo quería, pero yo le decía, hija, yo no me voy a oponer, si quieres te vas con él, pero yo no lo quiero aquí. Entonces ella me dijo, no mamá, me dijo, yo ya tomé una decisión
relación, yo he dicho que si un hombre me dijo, no la va a ver con buenos ojos a usted, no puedo estar con esa persona, me dijo. Y yo me quedo con usted, me dijo. Entonces el muchacho, ya de último mi hija comenzó a estudiar a la universidad. Mire, se quedaba fuera, yo lo oía cuando estaba, desde las 7 de la noche, controlando quién venía a dejar a mi hija. Y Sí. tiraba así en el pasaje, así, se hacía el loco que estaba ahí descansando, para estar viendo quién venía a dejar a y Ahora era es una horrible. lástima, ¿sabe? Que es una lástima que su hija más bien lo deje, no porque está convencida que él la estaba violentando psicológicamente, sino que es triste que ella lo deje simplemente porque a usted no le gusta como suegra, que a usted no le gusta como mamá de ella. Y esto no nos favorece mucho porque su hija tiene entonces una estructura de personalidad que se somete y paga alto precio con tal de ser amada. Y entonces estaba pagando un alto costo, un alto precio con tal de ser tomada en cuenta y amada, aunque sea con un hombre de ese tipo violento, de ese tipo de violencia que manifiesta este muchacho. ¿Sí? Es una lástima que su hija, ojalá, este programa lo van a repetir, que ojalá se diera cuenta que estaba sometida, había perdido justamente su espacio, su territorio, su libertad, y que estaba jugándole, haciéndole el juego a su compañero. Es el juego de la víctima ante un perseguidor. Y que eso no sirve, eso no hace madurar. Y justamente, ¿sabe qué pasó? Que buscó un salvador. ¿Sabe quién eres ese salvador? ¿Sí? Usted. Sí, fíjese. Mira, el que triángulo de incluso Karman se dio él hasta lo llevó a perfecto un en este retiro, caso. porque nosotros somos súper así, que nos gusta estar en la iglesia. Nosotros pasamos solo en cosas buenas. Sí. Vino ella y me dijo, voy a ir a un retiro, me dijo, yo ya hice mi retiro, pero lo voy a llevar, me dijo, a él, y voy a hacerlo otra vez yo, con tal de que él conozca el amor de Dios. Por si no se lo han enseñado, me dijo, yo quiero que él, mire, llegó hasta ese caso de que lo llevó al retiro, y él, como una semana pasó que vio cuál, de que él había cambiado y que no sé qué, que no sé cuándo, pero es falso eso. Ahora, Así que ella se convenció sí, de que yo tenía la razón. sí. O sea, hay un triángulo ahí que no es adulto. Ojalá que su hija comprendiera que no estaba actuando como una adulta, que había perdido casi su identidad respecto a él, que ella estaba sacrificando lo más bonito de su personalidad en aras de no perder a alguien que la estaba controlando, le estaba haciendo violencia, pero con tal de tener a alguien ahí al par, no importaba si ella sometía lo mejor de sí misma a los pies de él. Esto es una lástima, ¿sí? Y por eso este programa Solo para Parejas quiere decirle a la mujer, usted tiene un sitio, usted es hija de Dios, usted es persona humana, usted también tiene parte en el matrimonio, usted no es alguien para estar sometida, es una ayuda adecuada, y así como el hombre es una ayuda adecuada para la mujer. Qué buena llamada, qué bonita llamada y qué bonito ejemplo nos puso usted de un tipo de violencia doméstica muy sutil que se llaman celos, control, el ser mantenido, el aquí mando yo, qué tremenda esa violencia, es una violencia psicológica muy fuerte de la cual no se da cuenta la esposa muchas veces. Así es lo que yo tenía, mi gran pregunta es, sí, si yo hice mal, hice un daño o no, padre. Al hacer qué cosa. Al decirle a ella, déjalo que ese hombre no es bueno. Sí, ¿y cuántos hijos quedaron? No tienen. No. No. Mire, usted como mamá, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 52. 52, está en una buena edad. Claro, es que mire, ustedes los papás, cuando dicen algo es porque ya vienen de regreso, tienen la experiencia, tienen tal, ¿no? Usted, por supuesto, no iba a aguantar ver a su hija sufriendo en manos de un tipo de violencia tan sutil, pero tan humillante. No, pues yo creo que hizo bien en advertirle a su hija. Hombre, la presionó bastante, ¿no? Ojalá que ella ahora no dependa del criterio suyo para realizar su proyecto de vida con otra persona, ojalá que pueda estimarla
es lo que yo le digo. Tenés que fijarte, no te voy a decir está atada a mí porque yo no soy así. Yo les digo, ustedes tienen que hacer tu vida, no tienen que pensar en mí. Pero ella me dice, no, yo creo, me dice, de que yo ya estuvo, me dijo, y no sé, incluso todavía el muchacho sigue yendo a los crecimientos, fíjese. Ajá. Y él le jura, porque siempre le anda persiguiendo, le jura de que él ya cambió y que Dios le va a preparar algo para él y que no sé qué, y un montón de cosas que le viene a hablar a veces. Mientras este joven no pase por una consejería psicológica, un tratamiento profesional, que descubra sus dinámicas de poder, de control, y de malsano control, de malsano poder, que se vuelven violencia sutil hacia su pareja, no, yo creo que son cambios muy de barniz, son cambios de barniz, es un repello que se cae rápido, un repello de mala calidad. Y por eso los retiros espirituales que la Iglesia Católica tenga que dar, ojalá que contemple parte de cierto tratamiento humano de situaciones de situaciones tan psicológicas como esta, ¿sí? No, que no se lo crea tan fácil. Eso es lo que yo le digo, porque incluso aquí en la casa se agarraron así a darse. Y él gritaba como que era un loco, grita bien feo, le agarra. Cuando la ve que mi hija se enoja y se le iba encima porque le decía que ella le iba a pegar y que no sé qué, pero él le agarra bien horrible y se ponía histérico a gritar. Sí, no, se ve que había un descontrol emocional en el muchacho y eso generaba un tipo de violencia que tal vez no eran golpes. ¿Llegaron a los golpes? Sí. Bueno, él no, pero mi hija sí la alteró tanto que le dio su sopapo. Se da cuenta. ¿Cómo es que era una olla tapada? Sí. Y explotó la olla. Usted conoce las ollas de presión, seguro, ¿no? Sí. Es que ella lo trataba con mucho amor, ella le daba todo el mejor plato de comida para él cuando iba a venir, y que él le saliera con una cosa de esas, que solo celándola. Claro, explotó. Ella se aburrió, se cansó. La hostigó, la asfixió y entonces le dio sus sopapos. Sí. Obviamente hay un tipo de carácter que cuando no es correspondido en el amor se vuelve tan violento que puede golpear físicamente, y eso fue lo que le pasó seguramente a su hija. Hay que tener cuidado de almacenar o de reprimir tanto enojo sin el diálogo sobre qué es lo que está pasando, ventilar la relación de pareja, ventilarla, los malos entendidos, los supuestos, los sentimientos escondidos, las agendas secretas, todo eso tiene que salir para que no haya el desborde, para que no se llegue al extremo de una violencia doméstica. Le agradecemos su llamadita, oye. Vaya, padre. Ay, qué bueno que llamó. Le agradezco también que me haya escuchado. Sí. Y ha sido un gusto conversar con usted. Qué bueno, me alegra mucho que le haya ayudado. No se preocupe, padre, ahora hay que ayudarle a ella a madurar. Oye, hay que ayudarle a ella. Nosotros siempre lo escuchamos, padre. Ay, qué bueno, qué bueno. Siempre lo escuchamos. Me alegra mucho. Oye, bueno, adiós. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa. Gracias por esta llamadita tan buena, óigame. Qué llamada más buena, le agradezco a esta señora porque nos puso un ejemplo de la vida, de lo que es la violencia doméstica sutil, pero que hace mucho daño. Nos vamos a la pausa. Es mejor volver a casa, es mejor estar contigo. Yo fallé, reconozco mi culpa, perdóname, estoy arrepentido. Es mejor volver a casa, quiero abrazar fuerte a mis hijos. Ya no más gritos, no más lágrimas. Quiero ser nuevamente tu amigo. Bajo un mismo techo, junto a nuestros hijos, y en nuestro lecho
ser uno contigo. Quiero una familia y por ella lucharé, entregando mi vida, ya nunca más me iré. Bajo un mismo techo, junto a nuestros hijos y en nuestro lecho, ser uno contigo. Quiero una familia y por ella lucharé, entregando mi vida, ya nunca más me iré. Es mejor volver a casa, sufro más desde que me he ido. Derroché dinero en diversiones y mi corazón está más vacío. Es mejor volver a casa. Quiero abrazar fuerte a mis hijos. Ya no más gritos, no más lágrimas. Quiero ser nuevamente tu amigo. Bajo un mismo techo, junto a nuestros hijos y en nuestro lecho, ser uno contigo. Quiero una familia y por ella lucharé, entregando mi vida, ya nunca más me iré. Bajo un mismo techo, junto a nuestros hijos y en nuestro lecho, ser uno contigo. Quiero una familia y por ella lucharé, entregando mi vida.